Bueno, como venimos estudiando desde seminarios previos, los bloqueantes beta adrenérgicos o beta bloqueantes son un grupo muy interesante de fármacos que, entre otros usos terapéuticos, son muy elegidos como antihipertensivos, también como primera medicación en muchos casos, ¿sí? ¿Cuál es el fundamento de la acción como antihipertensivos? Que además fue encontrada prácticamente de casualidad, porque son fármacos que fueron diseñados para tener un efecto bradicardizante a nivel cardíaco y cuando se los evalúa en pacientes hipertensos aparece el hallazgo de que también eran antihipertensivos. Y tiempo después, años después, diríamos, se va encontrando que en el receptor en el aparato yuxtaglomerular está presente el receptor beta 1 y eso es lo que explica la acción antihipertensiva, porque en estos pacientes también van a reducirse los niveles plasmáticos de renina circulante y obviamente de angiotensina 2. Entonces, comparte buena parte de los efectos que ya explicamos para aquellos fármacos que reducen la actividad de la cascada renina-angiotensina-aldosterona, ¿sí? Con vasodilatación, con prevención a largo plazo de los altos niveles de aldosterona, o sea, tendencia a reducir también la concentración de sodio plasmático y por ende la bulimia. Y fundamentalmente el aumento de, digamos, la vasodilatación en general, producto también de una reducción del gasto cardíaco, ¿no? Es decir, el efecto sobre el aparato yuxtaglomerular fundamentalmente va a producir una caída de la presión diastólica. Mientras que la reducción del gasto cardíaco contribuye a la reducción en parte de la volemia y de la presión sistólica, ¿sí? Además, la reducción en el gasto cardíaco es útil para tratar varios otros tipos también de patologías cardiovasculares, como vamos a ver en próximos seminarios, ¿sí? Por otro lado, esa acción beta también ejerce un efecto a nivel central, reduciendo la actividad del sistema nervioso simpático. También se van a estimular la producción de otras citoquinas que pueden ser vasodilatadores y lo mismo que el péptido natriurético auricular, pero bueno, estos serían efectos menores, ¿sí? en el mecanismo. El mecanismo fundamentalmente se debe a la reducción de toda la actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Bueno, entonces vemos ahora los beta bloqueantes como fármacos antihipertensivos. ¿Cuáles son aquellos, no es cierto, que van a ser útiles? Como habíamos visto en el seminario anteriores, los que tienen más actividad antihipertensiva son los bloqueantes beta 1 y sobre todo porque están exentos de una actividad no selectiva sobre los beta 2 que podrían producir riesgo a nivel de pacientes que tengan hiperreactividad bronquial. Entonces ya prácticamente han quedado en desuso para los fines de antihipertensión, los no selectivos. En cambio siguen en uso los selectivos beta 1 como el atenolol, el metoprolol y el más nuevo que es el bisoprolol, al cual se le reconocen mejores propiedades en parte farmacocinéticas que le dan mayor estabilidad y una mejor respuesta que dura quizás más tiempo que la de los otros fármacos. De este grupo el metoprolol es el que más sufre metabolismo hepático, por lo cual su acción se acorta, mientras que atenolol y bisoprolol pueden utilizarse con una única dosis que dure 24 horas. El segundo grupo más nuevo, digamos, de beta bloqueantes es el de los beta bloqueantes de tercera generación, que además tienen una actividad benéfica, digamos, como antioxidantes, como protectores a nivel cardíaco y a nivel de
los parámetros metabólicos del paciente, y fundamentalmente el más utilizado es el carvedilol, que es un bloqueante beta 1 y alfa 1. Con lo cual en el carvedilol se acentúan los efectos vasodilatadores o hipotensores, su acción es más intensa que la de los bloqueantes beta 1. Fundamentalmente es más potente, fíjense que con una dosis menor de 6,25 miligramos se logra la misma acción que con 50 miligramos a 100 de los otros beta 1 selectivos, ¿sí? De los bloqueantes beta 1. Y el otro fármaco de tercera generación es el nebivolol, que además de tener una acción bloqueante beta 1, tiene la capacidad de estimular la producción de NO a través de la NO-sintasa en el endotelio, con lo cual también tiene efectos vasodilatadores que se suman a los efectos del bloqueo beta, reduciendo la cascada renina-angiotensina-aldosterona y por ende con un efecto antihipertensivo más intenso, tanto para carvedilol como para nebivolol, y mejores propiedades a su vez en los parámetros del perfil, sobre todo lipídico, como vamos a ver en las próximas filminas, ¿sí? Bueno, estos esquemas nos ayudan a recordar entonces cómo actúan estos dos beta bloqueantes de tercera generación, que se los conoce también como beta bloqueantes vasodilatadores, ¿sí? Porque además de tener el efecto a nivel de la célula yuxtaglomerular, tienen efectos directos sobre los vasos sanguíneos, ¿sí? El carvedilol actúa como un antagonista alfa, entonces está reduciendo la cascada de GQ que lleva al influjo de calcio, ¿no es cierto?, por mayor activación de los canales, con lo cual va a reducir el influjo de calcio a la célula de músculo liso arteriolar y de esa manera va a llevar a una vasodilatación. Y por otra parte, el nebivolol también va a llevar a una vasodilatación por actuar sobre la producción de NO óxido nítrico en las células endoteliales, ¿sí? El nebivolol estaría activando a la NO-sintasa endotelial, con ello se forma más óxido nítrico y por lo tanto hay una migración, recordemos, al músculo liso del vaso, de las arteriolas y vénulas, con la cual se estimula o el óxido nítrico se une a la guanilato ciclasa y se estimula la actividad de la guanilato ciclasa, y al formarse GMP cíclico se desencadenan varios mecanismos que conducen a la vasodilatación. Repasemos que esos mecanismos son activación de corrientes de potasio que hiperpolariza, con lo cual se reduce la corriente de calcio, y también activación de mecanismos de flujo de calcio como el intercambiador sodio-calcio, además de una inhibición de la fosfodiesterasa que conduce al aumento del MP cíclico, de las proteinquinasas A y por ende también a la fosforilación de la quinasa de la cadena liviana de miosina, lo cual conduce también a vasodilatación, ¿sí? Por eso la vasodilatación es intensa por nebivolol. Bueno, el grafiquito también de arriba nos muestra que aun cuando haya un gasto cardíaco relativamente elevado, la resistencia vascular siempre va a reducirse, ¿sí? Por efecto de la vasodilatación. El gasto cardíaco puede eventualmente elevarse un poquito por un fenómeno de efectos reflejos por varoreceptores, ¿no es cierto? Una respuesta refleja a la vasodilatación, pero sobre todo teniendo en cuenta que este beta bloqueante también va a actuar a nivel del corazón, reduciendo la actividad beta 1, que activa canales de calcio en las células marcapaso,
el resultado neto es que no va a haber una taquicardia importante, es decir, que el paciente va a tener vasodilatación, reducción de la resistencia periférica o vascular y va a mantener adecuadamente su gasto cardíaco. Es una muy buena medicación cualquiera de los dos fármacos. Bueno, algunos apuntes que son interesantes acerca de los modos de acción de los betabloqueantes, fundamentalmente que no causan una hipotensión ni la inducción de edema importante, no causan retención de sodio y de agua importante, con lo cual no es estrictamente necesario que se deba utilizar un diurético asociado al uso de un betabloqueante. ¿Por qué no causan estos efectos? Porque fundamentalmente al disminuir la cascada renina-angiotensina-aldosterona están reduciendo la retención de sodio a nivel de los túbulos renales, ¿sí? Y fundamentalmente digamos que tienen efectos como una única medicación, cubren un rango importante de mejoras cardiovasculares, como habíamos visto en la primera filmina. Sin embargo, muchas veces se los puede asociar con un diurético para obtener mayor efecto, en el caso de que el paciente padezca de una patología que le genera retención de sodio o alta volemia, ¿sí? Otra característica interesante es que los fármacos se van a metabolizar. En general, los que tienen el metabolismo más importante son metoprolol, carvedilol y nebivolol, y eso ocurre a través del citocromo 2D6. ¿Sí? Quizás los otros pueden metabolizarse a partir del 3 a 4, como los no selectivos, que dijimos que no tienen un uso antihipertensivo tan importante, y el bisoprolol. Y la otra característica es que cuando se produce o cuando se establece, mejor dicho, un tratamiento con un beta bloqueante, obviamente se tarda por lo menos una semana en alcanzar concentraciones plasmáticas estables, se va alcanzando, iniciando con una dosis menor, que después se va regulando durante la primeras 2 semanas de tratamiento hasta la dosis de mantenimiento. Y lo importante es que después de un tratamiento largo, supongamos que se deba cambiar de medicación o que por alguna razón se decida interrumpirlo, esa interrupción nunca debe hacerse en forma brusca, porque se puede producir una especie de efecto rebote, de hipertensión rebote, que para algunos se lo podría definir como un síndrome de abstinencia, pero en realidad no es estrictamente síndrome de abstinencia, sino una hipertensión rebote, producto de que se van durante el tratamiento con el beta bloqueante, ¿sí? Se produce la upregulation de los receptores beta, es decir, los tejidos, cualquiera de ellos que tenga receptores beta, fundamentalmente al tener menos efecto a través del receptor beta, exponen mayor número de receptores en la membrana. Eso es lo que se llama upregulation. Sintetizan más y los exponen en la membrana. Entonces, cuando se deja de administrar el beta bloqueante, obviamente va a haber una mayor sensibilización para las catecolaminas circulantes, la adrenalina o la circulante en plasma o la noradrenalina liberada de las terminales, con lo cual la mayor sensibilidad de los vasos puede dar un pico hipertensivo. Eso sobre todo ocurre con los bloqueantes beta 1 simples y no ocurre con los de tercera generación, nebivolol y carvedilol, que entonces también por eso serían más ventajosos que el atenolol o el metoprolol. Entonces, ¿para qué tipos de hipertensión se utilizan los betabloqueantes? También puede ser primera medicación, como habíamos dicho, en hipertensión leve a moderada, pero a su vez, sobre todo van a estar mejor indicados si el paciente también padece alguna alteración cardíaca, por ejemplo, si es hipertenso y tiene además taquicardia, ¿sí? Porque se están resolviendo dos problemas con un mismo medicamento. O
o si es hipertenso y tiene alguna otra forma de cardiopatía isquémica, como podrían ser la insuficiencia cardíaca, que va a mejorar si se reduce la actividad simpática a nivel cardíaco, o también si padece de ANGOR, ¿no es cierto?, angina de pecho, o sea, insuficiencia coronaria, porque todo lo que lleve a aliviar la poscarga del corazón, reduciendo la resistencia periférica total y a su vez a reducir la frecuencia cardíaca, va a mejorar el gasto cardíaco reduciéndolo, y de esa manera el corazón va a estar más aliviado ante sus otras patologías, ¿sí? Bueno, por otro lado, si el paciente padece de glaucoma, también es una forma de tratar hipertensión y glaucoma. Lo mejor es tratarlo con un beta bloqueante, porque va a controlar también la producción de humor acuoso, como habíamos dicho para el caso del timolol, que se podía utilizar en forma de pomada oftálmica o gotas oftálmicas. En este caso, al tomar un medicamento beta bloqueante por vía sistémica, estaría también contribuyendo a controlar el glaucoma. Bueno, después recordar, como ya lo habíamos visto en adrenérgico, que a veces los beta bloqueantes se pueden utilizar para otras patologías, las cardíacas las veremos en próximos seminarios, pero también se puede utilizar para la cefalea, cuando esa cefalea corresponde a la tensión emocional que lleva a un efecto vascular, muchas veces de vasoconstricción, ¿sí? Entonces, en esa situación se ha conseguido un alivio importante. Y por otro lado, también hay una forma de temblor senil, digamos, de pacientes de mucha edad, que es esencial, que no se relaciona con otra patología neurológica, y entonces puede corregirse. Y también como coadyuvante en la ansiedad, más que nada coadyuvante para reducir los efectos cardiovasculares de la ansiedad. Bien, ¿está contraindicado en algunas patologías? Sí. Si hubiera alguna anomalía cardíaca importante en el ritmo, tal que una disminución por el bloqueo beta lo agravara, ahí está contraindicado. Ese es el caso de pacientes que tienen bloqueos auriculoventricular previos o una bradicardia sinusal, los pacientes que normalmente tienen mareos o desvanecimientos por la bradicardia, que es producto o que es una patología aparte, digamos, que necesitaría en todo caso ser tratada con un marcapaso electrónico, ¿no? Entonces en ese caso tampoco se va a mejorar, digamos, sino que se va a agravar con un beta bloqueante. También están contraindicados en embarazo porque se está afectando la cascada renina-angiotensina-aldosterona, que dijimos que es básica, necesaria para el desarrollo normal fetal, tampoco en la lactancia, ¿sí? Y como otra patología, cuando aparece la claudicación intermitente, que si recuerdan, ya lo habíamos explicado, es una insuficiencia arterial, ¿sí? O arteriolar, que toma fundamentalmente a las arterias que irrigan los miembros inferiores, las piernas. Entonces el paciente tiene una insuficiencia en el sentido de una baja flujo sanguíneo arteriolar, lo cual redunda en que un pequeño ejercicio, como podría ser caminar más de una cuadra, no tiene la irrigación suficiente para ese músculo esquelético que está consumiendo mayor cantidad de energía, se acumula entonces ácido láctico y se producen dolor, calambres muy importantes que le impiden seguir desarrollando el ejercicio. Entonces, en esas situaciones, si el paciente toma un beta bloqueante que le reduce aún más el volumen minuto cardíaco, ¿no es cierto?, por reducción de la frecuencia y eventualmente por una reducción general de la actividad cardíaca, puede llegar a estar agravando porque se reduce aún más el flujo sanguíneo hacia las extremidades, que además está jugando en contra del retorno venoso, etc. Así que esa es una contraindicación importante. Después existen contraindicaciones relativas, ¿sí?,
Y esas hay que evaluar el riesgo-beneficio, depende de la magnitud de la patología, de la dosis del beta bloqueante y de cómo responde el paciente. Entonces, ¿cuáles podrían ser? Bueno, asma o aquellas enfermedades de los bronquios, hiperreactivas, que si bien estos beta bloqueantes son todos selectivos beta 1, podría eventualmente en algún caso algún paciente tener igual una reacción de broncoespasmo, ¿sí? Porque la selectividad dijimos que tiene ciertos límites de dosificación y de sensibilidad del paciente. Después podría ocurrir, digamos, alteración en las concentraciones plasmáticas si el paciente tiene disfunción hepática, porque son medicamentos que se metabolizan en el hígado y entonces ante la disfunción vamos a tener que regular la dosis en un nivel inferior que habrá que ajustar. Si hubiera miastenia, aunque no está muy claro por qué, pero aparentemente la pueden llegar a empeorar. Si hubiera depresión central, ¿sí? O también en insuficiencia renal, porque es otra de las vías de eliminación y habrá que ajustar dosis. Respecto de la diabetes, en realidad lo que se aclara en el caso de los beta bloqueantes es que cuando el paciente está tratado, sobre todo con insulina, pero podría pasar eventualmente también con otro hipoglucemiante, puede estar expuesto a riesgo de hipoglucemias con cierta frecuencia, sobre todo cuando demora mucho el tiempo de entre una alimentación y otra. A los diabéticos se les recomienda hacer por lo menos 6 comidas diarias, cosa de no pasar más de 2 horas o 2 horas y media sin alimentación. Y en ese caso, digamos, si ocurriera la hipoglucemia, ¿cómo responde el organismo? Se liberan las hormonas contrarreguladoras, ¿sí?, de la glucemia, que son las que lo elevan, fundamentalmente adrenalina, podría ser también cortisol, pero la que más ejerce la regulación más rápidamente es la adrenalina, que sabemos que es catabólica, que va a actuar en el hígado, en receptores beta, produciendo o estimulando la vía de la glucogenólisis, con lo cual rápidamente se vuelca glucosa a plasma y entonces el paciente que estaba casi hipoglucémico con eso compensa. Además, la adrenalina va a actuar en los receptores cardíacos beta y el paciente puede llegar a sentir una palpitación propio de una taquicardia que lo alerta de que se está por descomponer por hipoglucemia y entonces con eso, bueno, puede tomar sus recaudos, sentarse, recurrir a un caramelo o algo dulce que los diabéticos suelen llevar encima para esas situaciones y con eso pasa. Ahora, si el paciente está beta bloqueado, obviamente esas dos cosas no se van a dar, ni la advertencia de las palpitaciones, ni la compensación por glucogenólisis que nivela la glucemia, ¿sí? Y entonces puede entrar más fácilmente en hipoglucemia. Pero eso no es una contraindicación, como si se explica, sino que el paciente tiene que saber que con más razón no puede permanecer mucho tiempo sin ingerir alimento y si él mantiene la regularidad no va a haber tanto riesgo de hipoglucemia. Otra característica de los beta bloqueantes es que van a aumentar las concentraciones de triglicéridos. Eso recordemos que habíamos explicado que también la degradación, digamos, de los triglicéridos, que es la beta oxidación, se va a, incluso iniciando por la hidrólisis también, la separación del glicerol de los ácidos grasos y después sí la beta oxidación de los ácidos grasos es activado por una vía beta adrenérgica por receptores beta, beta 1, beta 3 también en el tejido adiposo y de esa manera bueno, se mantiene el metabolismo más o menos equilibrado, pero cuando hay beta bloqueo, eso lleva a que se aumenten las concentraciones de triglicéridos en sangre, porque hay menos degradación, digamos, menos lipólisis, o menos catabolismo,
Y de esa manera, bueno, se van a redistribuir los niveles de las lipoproteínas, de manera que van a aumentar los niveles de LDL colesterol y pueden llegar a reducirse los niveles de HDL colesterol, aun cuando el nivel de colesterol total no se modifique, porque en realidad depende de la redistribución de las lipoproteínas en función de los niveles de triglicéridos. Pero eso también pesa más en los bloqueantes beta 1 que en los bloqueantes beta de tercera generación, como lo vamos a ver en la próxima filmina. Bueno, en esta filmina vamos a hablar de los efectos adversos y tenemos un esquema que nos muestra un poco las diferencias en esos efectos sobre el perfil lipídico que tienen los distintos beta bloqueantes. Así que arrancamos primero la explicación por ese gráfico, que es el resultado de un estudio en donde 45 pacientes que tenían diabetes e hipertensión se fueron tratados durante 24 semanas, ¿no? O sea, 6 meses con beta bloqueantes, ¿sí? Distintos grupos, y obviamente hay un grupo tratado con carvedilol, bloqueante beta de tercera generación, y otro grupo tratado con atenolol. Podemos ver entonces cómo varían los niveles de colesterol total, de triglicéridos y de HDL, ¿sí? Que es el colesterol llamado colesterol bueno, que en realidad es la lipoproteína que conduce, entre otras cosas, ésteres de colesterilo, y que es capaz de remover ese colesterol que ha quedado depositado en el endotelio de los vasos con el riesgo de formar ateromas. Es removido por la HDL, capturado, digamos, como ésteres de colesterol, y la HDL después es degradada en el hígado, reciclado su contenido, y entonces permite de alguna manera ejercer la función de remoción del colesterol desde las paredes de los vasos hacia el hígado, donde se cataboliza o utiliza para la síntesis de otros derivados como para membranas o para la producción de ácidos biliares. Bien, entonces, en la primera vemos que con el nivel de colesterol total tenemos que el carvedilol ha reducido un poquito las concentraciones. Está todo expresado en miligramos por decilitro. Las concentraciones de colesterol total se ha reducido un poquito de 215 a 208, con atenolol más o menos también, de 223 a 219. O sea, no es un gran cambio, pero tendieron, después de 6 meses, que son las líneas blancas, las barras blancas, tendió a mantenerse o levemente disminuir. En el nivel de triglicéridos lo que podemos ver es que carvedilol lo disminuyó. Ahora sí tenemos unos 30 miligramos por decilitro de diferencia, de 167 a 134, mientras que el atenolol lo aumentó en aproximadamente 20 también miligramos por decilitro. O sea que ahí vemos el efecto opuesto. Atenolol reduciendo la degradación de los triglicéridos, con lo cual aumenta la concentración plasmática, mientras que carvedilol tiene un perfil benéfico sobre los triglicéridos. Y en la última columna vemos también los efectos en el nivel del HDL, de la lipoproteína de alta densidad o el colesterol bueno, que se lo denomina así comúnmente, digamos, para ubicarnos. Y ahí podemos ver que atenolol tiende a disminuirlo de 41 a 39 apenitas, mientras que el carvedilol lo mejoró relativamente en forma bastante más importante, ¿no? De 41 a 45. Así que siempre el perfil lipídico de carvedilol y de nebivolol es bueno y es mejor que el de los beta 1 bloqueantes selectivos. Otros efectos adversos comunes que vemos aquí son algunos sobre el sistema nervioso, podríamos decir, o la conducta, con ansiedad, nerviosismo, muchas veces pesadillas o sensación angustiante, que ha sido bastante reportada por pacientes cardíacos, sobre todo que utilizan beta bloqueantes, eventualmente somnolencia, algunos efectos periféricos como gastrointestinales, alteración del ritmo, sea para la constipación o la diarrea, náuseas,
Reducción de la libido también ha sido reportado, que suele pasar con la mayor parte de los fármacos también antihipertensivos o con muchos de ellos. El tema de enfriamiento de las extremidades, ¿no es cierto? Hacia las puntas de los dedos de las manos y de los pies se enfrían más y eso tiene que ver con el menor gasto cardíaco, menor volumen minuto cardíaco que producen los beta bloqueantes, que explica una digamos, un menor flujo sanguíneo hacia las extremidades, como habíamos comentado hace un rato, y por este efecto es que están contraindicados en la claudicación intermitente. Después, el edema es poco probable, habíamos explicado, porque en realidad reduce los niveles de aldosterona, que es uno de los factores que podría desencadenar el edema, y porque no son muy vasodilatadores, ¿no es cierto? Excepto los más nuevos, pero no ha sido reportado mucho el edema. Algunos efectos de cansancio como fatiga, astenia, ¿sí? Parestesia, que podría ser el hormigueo en las puntas de los dedos, a veces se ha reportado. Algún trastorno, pero esto más que nada en personas de más edad, de reducción de la memoria o vértigo, que tendría que ver con el menor gasto cardíaco y también el menor flujo sanguíneo hacia el cerebro. Es menos probable la bradicardia porque se ajustan las dosis, pero bueno, a veces puede llegar a notarlo el paciente como contribución de mareo. ¿Sí? Es la única forma que se percibe la bradicardia, es como mareo o desvanecimiento, eventualmente si fuera muy marcada. Bueno, habíamos dicho el perfil de lipídico, que ya lo explicamos. Hiperuricemia se puede producir, o sea, aumento del ácido úrico en plasma. Y en general dijimos que todos estos efectos metabólicos son mucho menos notorios en los bloqueantes de tercera generación que no lo producen. Bueno, una medicación antihipertensiva de segunda elección son los antagonistas cálcicos, ¿sí? ¿Por qué decimos de segunda elección? Porque en general son más intensos en cuanto a sus efectos, que ya no van a ser solo antihipertensivos como todos los que mencionamos antes, sino también hipotensores, es decir, tiene una acción directa vasodilatadora. Y entonces quedan reservados para cuando el paciente no ha respondido adecuadamente a los de primera elección, a todos los que vimos antes, o cuando digamos el control de su presión no es adecuado, quizás porque tiene bastante inestabilidad en la presión arterial, hay algunos casos, o no logra evitar el complemento de reducir la ingesta de sodio, entonces obviamente tiene menos actividad de los otros medicamentos, ¿sí? Bien, entonces el mecanismo ya lo conocemos, ¿no es cierto? Son antagonistas sobre los canales de calcio, reducen entonces la actividad de los canales de calcio, reduciendo el influjo de calcio, y a su vez tienen un efecto que contribuye como natriurético. En el esquema ahí lo tenemos, efecto natriurético o efecto diurético leve, que pareciera que está relacionado con la vasodilatación de la arteriola aferente, por lo cual se podría estar incrementando la fracción de filtración. Aunque, bueno, no está demasiado bien establecido el mecanismo, ¿sí? Es muy importante recordar que los antagonistas cálcicos se clasifican en dos grandes grupos, que son los cardioselectivos y los vasculoselectivos. ¿Qué quiere decir esto? Los cardioselectivos quiere decir que a concentraciones terapéuticas tienen un efecto sobre los canales de calcio del músculo cardíaco. Es decir, que van a reducir el influjo de calcio, especialmente en el nódulo sinoauricular y el sistema de conducción, reduciendo entonces la pendiente de la fase 4 y produciendo bradicardia. Esos son fundamentalmente diltiazem y verapamilo, y su mecanismo de acción consiste en
como son bastante lipofílicos, ingresar a través de la membrana plasmática a la célula e insertarse en el canal de calcio desde el lado interno de la célula en un sitio en el cual lo fijan en el estado inactivado fundamentalmente, lo mantienen más tiempo en el estado inactivado y eso hace que se bloquee rápidamente el influjo de calcio dependiendo de la frecuencia. Eso es en el músculo cardíaco. Ahora, esos mismos antagonistas en el músculo liso también van a actuar, con lo cual en los vasos también van a ingresar de la misma manera, se van a insertar o van a interaccionar con la parte interna del canal de calcio y van a reducir el influjo, con lo cual son bradicardizantes y vasodilatadores, ¿sí? Diltiazem y verapamil. En cambio, el grupo que llamamos básculos selectivos son fundamentalmente a dosis terapéuticas, actúan sobre los canales de calcio de los vasos, arteriolas, vénulas y músculo liso en general, pero a esas concentraciones terapéuticas no llegan a actuar a nivel cardíaco. También el mecanismo es diferente porque estos básculos selectivos, que son el grupo de las dihidropiridinas, fueron sintetizados especialmente y tienen un comportamiento de antagonismo competitivo con el canal de calcio, es decir, se produce la interacción en el mismo sitio extracelular donde se une el calcio. Mientras que los cardioselectivos tenían un comportamiento no competitivo frente al canal de calcio, ¿sí? Bueno, entonces las dihidropiridinas van a ser muy buenos vasodilatadores y por lo tanto reducen la presión arterial diastólica, son hipotensores, pero como la hipotensión es bastante marcada, el organismo responde ya que los varoreceptores van a detectar esa caída de la presión arterial en el seno carotídeo y va a accionarse entonces el mecanismo reflejo de varoreceptores que ya hemos repasado, con lo cual se va a producir una taquicardia refleja por inhibición de la inervación vagal a nivel cardíaco y estimulación de la inervación simpática. Eso puede ser perjudicial en algunos pacientes, en otros no afecta porque, digamos, la taquicardia refleja también es algo transitorio, ¿no es cierto? Y se compensa después de unos pocos minutos y predomina el efecto hipotensor. Bien, dentro de las dihidropiridinas tenemos fármacos muy utilizados como la amlodipina, que es el más nuevo y más actualizado, más utilizado en la actualidad, y hay otros que se han utilizado durante varios años y siguen en el mercado, como la nitrendipina, la nifedipina, nicardipina, que tiene un efecto quizás más cerebral. Bien, ahí entonces en el dibujo tenemos resumido que los efectos son vasodilatación, fundamentalmente eso reduce la presión arterial diastólica y contribuyen la acción vasodilatadora renal que podría ser desencadenante de un pequeño efecto diurético y contribuyen los dos efectos diferentes a nivel de los nódulos sinoauriculares. Respecto del sistema renina-angiotensina-aldosterona, como va a haber una vasodilatación importante, una caída en la presión arterial diastólica, es un estímulo para las células yuxtaglomerulares que liberarán mayor nivel de renina. Bueno, en esta tabla tenemos resumidos los distintos fármacos y las dosis que se
pueden utilizar en primer lugar las dihidropiridinas, donde tenemos a nifedipina, que fue el primero y el prototipo del grupo de primera generación, y después de segunda generación varios otros, como la amlodipina. Bueno, a veces a los fármacos se los marca con una O y a veces con una A, ¿no? Es más común que los veamos como amlodipina, felodipina, nitrendipina, nicardipina, y hay algunos otros que acá en nuestro país mucho no se utilizan. Después en los cardioselectivos tenemos también que dependen de dos estructuras químicas diferentes, ¿sí? El diltiazem, que pertenece al grupo de las benzotiazepinas, y el verapamilo, que pertenece al grupo de las fenilalquilaminas. Más allá de eso, en realidad se los conoce por el nombre del fármaco directamente y no tanto por el grupo químico al cual pertenecen en estos últimos, porque hay uno solo representativo de cada clase. Mientras que en las dihidropiridinas sí se habla mucho del nombre del grupo en sí, porque hay varios derivados. Bueno, ahí tenemos entonces también la duración de acción, que en muchos de los casos puede utilizarse una única dosis al día y en otros casos la duración de acción es de 8 horas para diltiazem y verapamilo, con lo cual se deben administrar de 3 o a lo sumo 2 veces. Bueno, ¿para qué tipo de hipertensiones están recomendados? Ya habíamos dicho que es más intensa la actividad que en el caso de los medicamentos anteriores, o sea que esto va a estar indicado para hipertensión moderada a severa, y a su vez, si la hipertensión arterial está asociada con algunas otras patologías, por ejemplo, a nivel cardíaco, si aparece insuficiencia coronaria o angina de pecho, porque en esos casos se necesita mejorar, mejor dicho, el flujo arteriolar coronario, con lo cual si es un vasodilatador, tanto periférico como coronario es mejor. Por lo tanto, amlodipina se utiliza mucho para ese tipo de pacientes hipertensos con insuficiencia coronaria. En cambio, si el paciente tiene hipertensión y taquicardia ventricular, taquicardia auricular o extrasístoles ventriculares o fibrilación auricular, es decir, alguna de las formas de arritmia cardíaca, es preferible utilizar los cardioselectivos como verapamil y diltiazem, cualquiera de ellos, que van a regular la actividad de los nódulos sinoauricular y auriculoventricular, como ya vamos a ver en el próximo seminario, y a su vez va a controlar la presión arterial. En cambio, si tiene hipertensión con diabetes, bueno, también van a ser útiles los básculos selectivos como la dihidropiridina, porque en la diabetes dijimos que también se afectan el sistema arteriolar, entonces es mejor mejorar el flujo sanguíneo con vasodilatadores. Bien, aquí también tenemos las opciones de asociaciones entre fármacos que son más frecuentes, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos un antagonista cálcico de tipo dihidropiridina asociado con IECA, suele ser la asociación más frecuente para un paciente que inició su tratamiento antihipertensivo con un IECA o con un ARA2, y después de unos años ya no logra tanta efectividad, entonces en principio se puede aumentar la dosis, pero si eso tampoco funciona, es muy probable que se le asocie amlodipina o nitrendipina, o sea, un antagonista cálcico vasculoselectivo, para mejorar la efectividad. Por otra parte, si se usan las dihidropiridinas y el paciente experimenta síntomas de palpitaciones debidos a la taquicardia refleja, entonces es una buena idea asociarlo con un beta bloqueante como atenolol o alguno de los que vimos antes o bisoprolol, porque los mecanismos en ese caso van a ser aditivos a nivel de la presión arterial como antihipertensivos y se contrarresta el efecto de taquicardia entre sí.
Bueno, respecto a los efectos adversos que van a producir los antagonistas cálcicos, también depende un poco del grupo, ¿no es cierto? Comencemos por las dihidropiridinas, que son muy vasodilatadoras. Entonces, acá van a aparecer los efectos adversos propios de ese efecto antagonista cálcico a nivel de los vasos y vasodilatación que puede tomar a lechos particulares, como por ejemplo el rubor facial, ¿no es cierto?, por la vasodilatación cutánea, la cefalea por la vasodilatación de los vasos cerebrales, son bastante comunes, lo mismo el vértigo por la hipotensión que reduce la irrigación arteriolar hacia el cerebro, y en general también son muy productores de edema porque la vasodilatación reduce el retorno venoso y aumenta la presión de trasvasación de líquido desde el plasma hacia el intersticio, ¿sí? Con lo cual aparece el edema en los miembros inferiores fundamentalmente. Y suele ser un efecto adverso bastante importante en el caso de la amlodipina, como ya vamos a ver en la próxima filmina. Después puede producir también el mareo al moverse bruscamente, al levantarse bruscamente, que sería un caso de mareo por hipotensión ortostática. Puede producir fotofobia, está documentado por acción sobre los músculos del ojo que lleva a ligera midriasis. Puede producir constipación, obviamente por el menor influjo de calcio a nivel del peristaltismo gastrointestinal. Puede producir, habíamos dicho, las palpitaciones por taquicardia refleja, que es lo más frecuente. Cierta sensación musculoesquelética de cansancio, fatiga o artralgias, dolor articular, y la hiperplasia gingival, que es específico de la amlodipina. En algunos pacientes se experimenta más, en otros menos, ¿sí? Bueno, algunos de ellos son de menor incidencia, ¿no? Como las náuseas, la fatiga, cansancio muscular, las dispepsia, el rash, como una reacción alérgica. Esos son de poca frecuencia y muy particulares de ciertos pacientes. En cambio, en los cardioselectivos, bueno, tenemos algunos efectos, son los mismos, ¿no es cierto? El mareo por hipotensión postural, el vértigo, la cefalea, pero pueden aparecer algunos otros como en realidad náuseas, más incidencia, anorexia, depresión o sedación, parestesia. En general pareciera que todo aquello que reduce un poco la actividad de la frecuencia cardíaca puede tener estos efectos. Fíjense que algunos de ellos son parecidos a los del beta bloqueante, ¿sí? Puede producir edema también, obviamente porque son vasodilatadores, y fotosensibilidad también, y también podría generar congestión nasal, que es debida a la vasodilatación también en la mucosa nasal, que aumenta el pasaje de líquido hacia el intersticio, ¿no? Desde el plasma al intersticio. Bueno, ¿en qué están contraindicados? Obviamente van a estar contraindicados en forma relativa, dependiendo de la actividad cardíaca, en el caso de una insuficiencia, porque podrían reducir aún más la contractilidad, en el infarto miocárdico también habrá que evaluar, en el shock cardiogénico, porque van a aumentar la hipotensión muy marcada, y después también en disfunción renal o hepática, porque van a tener metabolismo hepático. Recordemos que las dihidropiridinas se metabolizan a través de los citocromos 3A4, que tienen en general metabolismo de primer paso, algunos de ellos, a través del citocromo 3A4 que está en las microvellosidades intestinales. Recordemos que el jugo de pomelo, por ejemplo, puede aumentar las concentraciones plasmáticas de la dihidropiridina al inhibir a los citocromos 3A4 intestinales y con ello tener más efecto hipotensor.
Y si hubiera insuficiencia hepática o renal, también porque se van a eliminar por vía renal, habrá que evaluar riesgo-beneficio o ajustar la dosis. También en estenosis aórtica. ¿Qué es la estenosis aórtica? Cuando hay alguna anomalía en el calibre de la aorta de tipo anatómica, ¿sí? Bien, son muy poco frecuentes esas situaciones. Bueno, en este estudio, que es parte de un estudio o ensayo clínico multicéntrico, es decir, en fase 3, que tienen en general nombres escritos todos en mayúscula, LOTAR, cada inicial en realidad representa una palabra del nombre del estudio clínico. Saben que en todo lo que es cardiovascular es muy importante establecer estudios clínicos y después toda la prescripción y las asociaciones, etcétera, se hace siempre y cuando haya estudios clínicos en fase 3 que lo avalen, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se ve? Este estudio clínico corresponde a la comparación de amlodipina y losartán, es decir, un antagonista cálcico, básculo selectivo como amlodipina y un ARA2, antagonista del receptor de angiotensina 2 o antagonista AT1, ¿sí? Es lo mismo. Fíjense que cuando se miden los efectos adversos, la tasa de efectos adversos, se evalúa, por ejemplo, la incidencia del edema en miembros inferiores y en función de las semanas de tratamiento desde 0 a 52, que sería el eje de la X, podemos ver el porcentaje de pacientes que experimentaron edema en los miembros inferiores. Con amlodipina llegó a prácticamente un 20% de los pacientes a partir de la primera mitad, digamos, del tiempo de tratamiento, mientras que con losartán no se observa prácticamente, es nada más que al inicio menos del 4% y después ningún paciente experimentó edema, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre con la combinación? Cuando se dan en otro grupo a los pacientes amlodipina y losartán, tampoco se experimenta el edema, ¿sí? Quiere decir que amlodipina, ¿por qué representa o por qué experimenta edema? Porque obviamente tenemos una vasodilatación importante. En cambio, con losartán, al inhibirse la acción de angiotensina en su receptor AT1, se va a reducir la producción o la liberación de aldosterona, que es el mineralocorticoide que retiene sodio y agua favoreciendo los edemas, ¿sí? Con lo cual, al estar inhibida esa cascada, la tasa de edema es mínima por sí sola y a su vez es capaz de reducir el edema inducido por la vasodilatación de amlodipina. O sea que ahí vemos que realmente es importante poder asociar un antagonista cálcico con alguno de los fármacos que reducen la cascada renina-angiotensina-aldosterona. En cambio, en otro efecto adverso, como es la cefalea, que depende más de la vasodilatación directa, digamos, amlodipina ha tenido con mucha menos incidencia que el edema. Lo mismo con losartán, es baja la incidencia, como mucho llega a un 8% de los pacientes, y con la asociación quizás uno puede ver que se potencia un poquito al inicio, pero después se mantiene más o menos similar, O sea que en ese caso es baja la incidencia de cefalea y no hay sinergismo entre ellos en cuanto a que se sume o que desaparezca el efecto. Bueno, otro grupo de fármacos que van a ser utilizados para tratar la hipertensión arterial son los diuréticos, que ya se estudiaron en una clase previa, ¿sí? ¿Cuál es el fundamento por el cual son útiles como antihipertensivos? Fundamentalmente porque al ser natriuréticos, ¿sí? Y diuréticos reducen la volemia, ¿sí? Eso es uno de los factores que reduce la resistencia periférica total, fundamentalmente en quienes, en pacientes que tienen una alta retención de sodio y de agua en el organismo, si no
digamos que no serían tan útiles porque en realidad la reducción de la volemia tiene un límite y ocurre en general en la primera semana de tratamiento con el diurético. Después, a largo plazo, porque hay muchos diuréticos que se usan a largo plazo, ¿sí? Durante 1 año, 2 años, el efecto se explica porque hay una leve vasodilatación, ¿sí? Y esa leve vasodilatación se piensa que está relacionada a que al perderse sodio, o sea, la concentración plasmática va a tener menos concentración de sodio que lo normal, y entonces hay un gradiente también que va a reducir la concentración de sodio dentro de la célula de músculo liso. Y si la concentración de sodio es menor, a través del equilibrio o del gradiente con el intercambiador sodio-calcio, también ese músculo liso arteriolar va a retener menor concentración de calcio. Y de esa manera el tono se atenúa. En otros casos se piensa también y se está estudiando que algunos diuréticos tienen efectos sobre los gradientes de potasio o sobre las corrientes de potasio, favoreciendo el eflujo de potasio, lo cual también eso le da cierta acción vasodilatadora. Bien, ¿cuáles son los tipos de hipertensión en los cuales puede ser efectivo un diurético? Fundamentalmente en la hipertensión arterial por exceso de volumen, como hemos dicho, o de volemia, que es aquella que está asociada a la retención de líquido. Además, en la hipertensión de pacientes ancianos, un diurético ha sido mucho más efectivo en ancianos que en pacientes jóvenes hipertensos, ¿sí? Eso es dato, digamos, que surgió de los estudios clínicos y entonces se usa más en ancianos. Y también si el paciente tiene algún otro factor que pueda contribuir a la retención de líquido y aumento de la volemia, como podría ser la obesidad o cuando no sigue al pie de la letra una dieta baja en sodio. También si tiene otra patología que se agrava con el edema, como es la insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces, el uso de un diurético resuelve, como hemos dicho hoy, la hipertensión y la otra patología. Pueden ser, en principio, de primera elección también, aunque no van a tener tan buena calidad de vida como los que mencionamos al inicio, porque van a aparecer algunos efectos adversos que ya veremos, ¿sí? Pero también puede ser un fármaco de primera elección y se ha comprobado por estudios clínicos que reduce la morbimortalidad, es decir, la tasa de rehospitalización de pacientes y de mortalidad. Bien, ¿cuáles son los grupos de diuréticos que más son efectivos como antihipertensivos? En principio, el más recomendado son las tiazidas, son de primera elección porque son muy natriuréticas y como potencia diurética en realidad es moderada, es decir, que no producen tanta riesgo eventualmente de deshidratación o de mareo por hipotensión, porque ejerce un efecto más crónico y sí tiene una buena capacidad al perder sodio también de tener mejor efecto vasodilatador a largo plazo. Y el otro grupo que también puede utilizarse, aunque no es tan recomendado como primera elección, son los diuréticos de techo alto o de LASA, porque digamos que pueden ser muy bruscos para reducir la volemia o muy vasodilatadores, entonces más que nada serían preferibles las tiazidas. De todas maneras se usan los dos grupos. Y también la otra recomendación es que como cualquiera de los dos grupos son caliuréticos, es decir, que van a favorecer la pérdida de potasio en orina o la hipopotasemia, es recomendado entonces asociarlos con algún diurético ahorrador de potasio, ¿no? Como serían triamtireno, los bloqueantes del canal de sodio en el túbulo colector o los inhibidores del receptor de aldosterona como es la espironolactona.
Bueno, recordemos entonces los sitios donde actúan y los mecanismos que tiene cada uno de los diuréticos o de los grupos de diuréticos que van a ser útiles como antihipertensivos. Las tiazidas, que son los preferidos, digamos, son capaces de inhibir el synporter sodio cloruro en el túbulo distal, donde se reabsorbe, bueno, según ese esquema, aproximadamente un 5%, o quizás un poco más del sodio total, y tienen una potencia moderada, ¿sí? El otro grupo, bueno, y dentro de las tiazidas, ¿cuáles son los ejemplos? Recordemos la hidroclorotiazida o la clortalidona son los que más se utilizan. Y dentro del otro grupo, los de LASA o de techo alto, son la furosemida, la bumetanida, son inhibidores del synporter sodio-potasio 2-cloruro en la rama ascendente de la asa de Henle, que es el sitio donde se reabsorbe la mayor proporción o una buena proporción de sodio, como un 25%, mayor que en el caso de las tiazidas, y por ende son mucho más potentes como diuréticos, y en realidad se reservan también para situaciones de edema, para un control más rápido, en todo caso también de la presión arterial, teniendo que descender la dosis para el uso más crónico. Y en ambos casos entonces se van a asociar con fármacos o diuréticos ahorradores de potasio que van a reducir el gradiente que la reabsorción de sodio produce para la secreción de potasio y de protones en las células del túbulo colector. Bien. Bueno, recordamos entonces que los efectos de los diuréticos como antihipertensivos son más intensos en la primera semana o primeros 10 días de la utilización del diurético, que es cuando se suma el efecto reductor de la bulimia, con mayor intensidad, más un efecto en los vasos. Pero ese efecto a su vez tiene una autolimitación dada porque la natriuresis reduce la concentración de sodio plasmática, y entonces eso es el estímulo para que se active la liberación de renina a nivel de la detección en mácula densa y se libere más desde las células yuxtaglomerulares, con lo cual se va a producir una atenuación del efecto diurético por la mayor actividad de angiotensina 2 y de aldosterona, ¿sí? Sin embargo, hay un leve efecto vasodilatador crónico que se mantiene con menor intensidad que al inicio. Bueno, en cuanto a los efectos adversos, recordemos entonces algunos de los más importantes. Obviamente la nocturia, eso puede ser importante si el paciente toma el diurético a la noche. Obviamente hay que recomendar que la toma del diurético tiene que ser a la mañana, para poder dormir tranquilo, podemos decir. Después se van a producir efectos propios de la hiponatremia, que en realidad en niveles adecuados no necesitan ser importantes si no hay una hiponatremia muy marcada, pero por ahí se puede visualizar los calambres musculares o la sensación de fatiga como el más probable. Dentro de los que producen hipopotasemia, si no está compensado por un otro diurético ahorrador, o eventualmente por la asociación, ¿no es cierto?, de un diurético con un fármaco que reduzca la cascada renina-angiotensina-aldosterona, que también va a actuar manteniendo, reteniendo los niveles de potasio en plasma.
Si no está asociado con eso, podría aparecer hipopotasemia y en ese caso eso se asocia también con cierta taquicardia por los efectos a nivel de el corazón, del sistema de conducción, también debilidad muscular, serostomía, podría aparecer o náuseas. Podría en algunos casos dar anorexia, también reducción de la libido y cefalea, especialmente para furosemida. Obviamente los efectos propios del grupo de la furosemida como la ototoxicidad que se manifiesta en tinnitus. Y lo otro importante es que crónicamente quizás estos son los efectos que más se manifiestan, ¿no? Porque los agudos en general tienen que ser muy intensos para que se manifiesten, pero crónicamente los diuréticos van a producir un aumento en los niveles de glucemia y eso es debido a que en el páncreas la liberación de insulina en producto de, digamos, que genera la regulación de la glucemia ante cada ingesta de alimento, tiene un mecanismo de desencadenamiento de esa exocitosis de insulina basada en el potencial de membrana de la célula pancreática y en corrientes de potasio, etcétera, tal que si se alteran las concentraciones plasmáticas de sodio o de sodio y de potasio, se va a reducir ese mecanismo que conduce a la liberación de insulina. O sea que a la larga van a producir estos diuréticos hiperglucemia por reducción de la secreción de insulina. Y por otro lado, por otros mecanismos no muy bien dilucidados, digamos, también van a aumentar los niveles de lipoproteínas de baja densidad, colesterol, LDL colesterol. También puede aumentar el ácido úrico y eso recuerden que tiene que ver con que estos diuréticos van a ser secretados a través de los transportadores de secreción de aniones, OAT, en el riñón, y ese es el mismo transportador que secreta el ácido úrico, con lo cual con el uso crónico va a aparecer hiperuricemia. Y después pueden aparecer otros efectos más raros, como cierta leucopenia, citopenia, que son menos frecuentes. Bueno, ¿en qué pacientes están contraindicados los diuréticos? Cuando hay una insuficiencia renal severa, siempre que hay una afección renal no se deben tomar diuréticos porque eso complica el cuadro. Para los del ASA si hay tinnitus, si hay oliguria, bueno, son determinados tipos de tratamiento de problemas que pueden agravarse con el tratamiento de diuréticos. La ictericia, ¿por qué? Porque recordemos que a través de este mismo transporte de secreción de aniones se secreta también la bilirrubina. Entonces, en niños, por ejemplo, están contraindicados porque los niños tienen más altos niveles de bilirrubina y en adultos, si existe ictericia por algún otro problema hepático, se puede llegar a agravar con el uso de los diuréticos. Bueno, los agonistas del receptor alfa-2 son principalmente dos, clonidina y metildopa, ¿sí? Recordemos que los receptores alfa-2 se encuentran en distintos sitios. En principio, muy poquitos son postsinápticos en el músculo liso vascular. Después hemos visto receptores alfa-2 presinápticos en todas las terminaciones noradrenérgicas, regulando la exocitosis del propio neurotransmisor y también en otras sinapsis del tracto gastrointestinal, regulando la exocitosis de, por ejemplo, acetilcolina. Y el tercer sitio y más importante donde se encuentran los receptores alfa-2 es a nivel del sistema nervioso central, en el bulbo, en la zona del centro vasomotor, desde donde se regula mediante interneuronas toda la eferencia simpática, que se va a extender a lo largo de los distintos segmentos de la médula. Dijimos que desde el haz intermedio lateral emergen las neuronas
preganglionares que hacen sinapsis después en los ganglios paravertebrales o en otros prevertebrales para de alguna manera la fibra postsináptica, noradrenérgica, regular los distintos tejidos, ¿sí? Entonces, desde ese nivel central, la estimulación de un receptor alfa 2 va a ejercer el efecto de activación de la GI y por lo tanto hiperpolarizar la neurona y de esa manera reducir la frecuencia de disparo de todas las fibras del sistema simpático. Es decir, que la acción de estos fármacos, como son lipofílicos, alcanzan ese sitio a nivel central atravesando la barrera hematoencefálica y si bien tienen cierta demora en ese efecto, a la larga van a producir una disminución de toda la eferencia simpática. Entonces, ¿qué aplicación tienen estos fármacos? Fundamentalmente han sido diseñados como antihipertensivos y han sido en la década del 70-80, cuando surgieron, muy buenos, digamos, y una revolución respecto a los medicamentos anteriores, que incluían la reserpina, por ejemplo, que ya habíamos visto que era una droga bastante antigua, ¿sí? Entonces, como vemos en este gráfico, la acción alfa 2 central va a producir bradicardia a nivel cardíaco por menor tono simpático y también va a producir sobre todo una reducción de la vasoconstricción dada por el tono simpático. Con lo cual el efecto antihipertensivo es importante, puede llegar a producir hipotensión por una acción intensa, digamos, y bradicardia. Pero a su vez también recordemos que el sistema nervioso simpático controla otros tejidos, como por ejemplo los esfínteres a nivel urinario. Entonces la capacidad contráctil del trígono y de la uretra pueden estar reducidas, produciéndose riesgo de incontinencia urinaria con el uso muy continuado, después de mucho tiempo de uso probablemente, ¿sí? También se ha reportado que producen reducción de la libido, fundamentalmente porque la sinapsis noradrenérgica regula toda la actividad a nivel central también, genital y a nivel central. En algunos casos impotencia se ha reportado, pero mucho menos frecuente. A nivel del tracto gastrointestinal, obviamente tendremos que tener en cuenta el receptor alfa 2 presináptico del tracto de las fibras vagales que inervan al intestino y entonces en algunos casos puede aparecer constipación. Sin embargo, a nivel del estómago, en ese juego que hay entre simpático y parasimpático, aparece la mayor velocidad de movimientos gástricos, ¿sí? Y por otra parte, la inervación simpática de las glándulas salivares, que complementa a la inervación parasimpática, hace que por reducción se detecte sensación de sequedad bucal, es decir, xerostomía. A nivel central, vamos a ver más adelante que también tenemos los receptores alfa 2 presinápticos y esto es independiente de la regulación del centro vasomotor, ¿no es cierto? Todo lo que es central es regulado en receptores, autorreceptores en las mismas neuronas, pero también va a haber entonces una atenuación de la sinapsis noradrenérgica que dijimos que estaba midiendo el alerta, el despertar, la vigilia, y entonces al inhibirse vamos a tener sedación y en algunos casos riesgo de depresión en algunos pacientes, ¿sí? Así que es una muy buena medicación antihipertensiva, pero no está exenta de efectos adversos, por lo cual con los años han sido reemplazados estos fármacos por mejores antihipertensivos y solo queda restringido el uso de clonidina o metildopa para la hipertensión del embarazo, o sea, para la preeclampsia como principal utilidad.
Bueno, desde el punto de vista del uso de estos agonistas alfa-2 en hipertensión arterial, yo diría que en la década de los 70, 80 aproximadamente, que fue cuando surgió la clonidina, fue, digamos, un cambio importante entre los medicamentos disponibles para todos los pacientes hipertensos, eh, porque hasta ese momento existían diuréticos nada más, o diuréticos con reserpina, incluso recuerden que la reserpina la hemos visto como un fármaco digamos, simpático lítico, muy poco selectivo, con mucho efecto adverso, ¿sí? En cambio, la clonidina surgía como un nuevo medicamento bastante selectivo, con todos los efectos adversos que hemos visto en la filmina anterior, pero que en general tenían poca incidencia y bastante bien tolerado. Sin embargo, con el tiempo se lo empezó a abandonar desde que aparecieron los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, que realmente aseguraban mejor calidad de vida con muchos menos efectos adversos, ¿sí? Sin embargo, recordemos que todos los fármacos que modifican los niveles o la acción de la angiotensina están totalmente contraindicados en el embarazo por su potencial fetopático muy bien comprobado. Y en cambio, los agonistas alfa-2 tienen una farmacocinética con buena absorción y después una llegada y concentración en el bulbo, ¿no es cierto? Ya que actúan a nivel central, atraviesan la barrera hematoencefálica y actúan a nivel central en el piso del cuarto ventrículo, en la zona del centro vasomotor, regulando toda la eferencia simpática y por ende disminuyendo la acción noradrenérgica en los vasos. Además, por esa distribución tan particular, también se comprobó que no pasan la placenta, por lo cual no tienen ninguna contraindicación en el embarazo. Eso los catapultó, digamos, al primer puesto en cuanto al tipo de fármacos antihipertensivos que pueden utilizarse durante el embarazo, tanto para pacientes que quizás ya eran hipertensas y que por lo tanto necesitan seguir controlando su presión arterial durante el embarazo, como para aquellas pacientes que no eran hipertensas, pero que durante el embarazo se da alguna anomalía en la circulación materno-fetal que conduce a la preeclampsia, que es una patología en la cual, a raíz de una vasoconstricción y otros problemas vasculares, se va a producir, por un lado, una elevación riesgosa de la presión arterial para la madre, riesgosa porque es muy brusca y trae las consecuencias típicas de la hipertensión, y por otro lado, una anomalía en la perfusión arteriolar y en la oxigenación del feto, que puede llevar a retardo en el crecimiento fetal, ¿sí? Eso es la preeclampsia. Y por otra parte, si no es tratada, esa patología se agrava cada vez más y produce en los días cercanos a la finalización del embarazo, en torno al parto, el riesgo de la eclampsia, que es mucho más grave, con hipertensión severa para la madre, mayor riesgo de anoxia para el feto y también riesgo de otras anomalías como la coagulación intravascular diseminada y convulsiones, etc. Entonces, muy importante establecer cómo evoluciona la presión arterial de la madre durante el embarazo desde los primeros tiempos, con los controles periódicos, y en el caso de que hubiera aumentos, se la regula en general con metildopa como de primera elección, y si no, eventualmente con clonidina. Y tenemos las dosis, se puede utilizar una sola vez al día y bueno, tiene buena farmacocinética, metabolismo hepático, eliminación renal y buenas concentraciones plasmáticas que se alcanzan prácticamente sin riesgos. Como efectos adversos, los que habíamos mencionado anteriormente, que son producto de la menor actividad adrenérgica, sobre todo la serostomía o sequedad bucal,
como principal y eventualmente alguna mayor frecuencia miccional o incontinencia urinaria leve. Y con muy rara frecuencia podrían aparecer estos otros efectos de hepatotoxicidad, que eventualmente, bueno, requerirá un ajuste de dosis con relación a la continuación de la necesidad de la continuación del medicamento, y también algunos reportes ha habido de trombocitopenia, o sea, caída en los niveles de plaquetas o leucopenias, pero que en general prácticamente no aparecen en la mayor parte de los pacientes. Bueno, como habíamos dicho al principio, hay algunos otros antihipertensivos que fueron quedando rezagados porque son fármacos más antiguos y porque sus efectos adversos son más notorios, ¿sí? En particular, hay vasodilatadores directos que eventualmente pueden ser útiles para una situación de emergencia porque son demasiado hipotensores, pero también requieren un manejo muy experimentado por parte del médico para ser utilizados, porque pueden producir una hipotensión tan marcada que reduzca la presión de perfusión en las arterias coronarias, ¿sí? Con lo cual podría desencadenar, digamos, una isquemia, un infarto cardíaco. Entonces, deben ser conocidos muy bien el modo de dosificarlo. ¿Para qué situaciones se van a utilizar? Muchas veces cuando hay una lesión a nivel de las arterias, lo cual requiere reducir mucho la presión arterial para evitar, digamos, la hemorragia, ¿sí? Entonces, uno de ellos es la hidralacina, que es un vasodilatador directo, pero no se conoce muy bien el mecanismo, si está vinculado a los canales de potasio probablemente, pero no está bien establecido. Otra de las características que tienen es que al producir una hipotensión tan marcada se genera la activación de los vasoreceptores con taquicardia refleja por estímulo simpático. Y por otro lado, también la vasodilatación tan marcada, lo que recordamos que favorece es la reducción del retorno venoso, ¿no es cierto? Porque no solo van a ser vasodilatadores arteriolares, sino también venosos. El retorno venoso se reduce mucho y la presión de filtración o de trasvasación, mejor dicho, desde las venas hacia el intersticio de líquido y de sodio está favorecido. La retención de sodio también, porque a nivel de la filtración glomerular, cardíaco, renal, perdón, se puede reducir también, y entonces todo eso favorece la retención de sodio y agua, el edema. Edema en los miembros inferiores sobre todo. Otras consecuencias de la vasodilatación tan marcada son, el enrojecimiento o rubor cutáneo, la cefalalgia, es decir, la cefalea, por producto de la vasodilatación de las arteriolas cerebrales, y el mareo por hipotensión, obviamente, y también puede aparecer náusea. Para poder controlar, en todo caso, esos efectos adversos, muchas veces se pueden administrar conjuntamente otros medicamentos. Por ejemplo, para evitar las palpitaciones o la taquicardia, se puede administrar un beta bloqueante, que a su vez, al disminuir toda la cascada de renina, angiotensina, aldosterona, va a contribuir a reducir el edema. Eventualmente, si es muy marcado, también se pueden utilizar diuréticos, ¿sí? Y también tiene algunas reacciones adversas mucho menos frecuentes, pero graves, como la incidencia de ciertas reacciones de hipersensibilidad de tipo 3,
como el lupus eritematoso, la enfermedad del suero y de tipo 2 como la anemia hemolítica por formación de complejos antígeno-anticuerpos sobre los glóbulos rojos, o la glomerulonefritis cuando se producen esos complejos sobre la superficie de filtración glomerular en arteriolas. Así que la hidralazina, digamos, es solo reservada para ese tipo de emergencia y con un uso no crónico, sino agudo, con lo cual, bien controlada, digamos, se logra el efecto deseado sin tanto riesgo de estos efectos adversos a largo plazo. Otro fármaco que tiene la actividad también como antihipertensivo o mejor dicho hipotensor de emergencia por ser bastante potente como vasodilatador arteriolar y venoso es el nitroprusiato de sodio, del cual hemos hablado en los primeros seminarios. Este fármaco cuando ingresa al organismo es capaz de liberar a partir del endotelio óxido nítrico como parte de su molécula, ¿sí? Y ese óxido nítrico, parte de la molécula, va a actuar a nivel del músculo liso arteriolar y venoso, activando la vía de la guanilato ciclasa, como habíamos explicado para otros tipos de fármacos. También, al ser un vasodilatador tan potente, va a aumentar el riesgo de mareos por hipotensión postural, el riesgo de edemas por retención de agua y taquicardia refleja, pero tiene la ventaja en este caso de que no afecta tanto la filtración glomerular, conserva el flujo sanguíneo renal. Entre los efectos adversos también va a dar el rubor, cefalalgia, palpitaciones y puede combinarse, digamos, con beta bloqueantes para reducir esos efectos adversos como habíamos visto y o con diuréticos. Otra característica es que el nitroprusiato también se va a utilizar en forma aguda, porque si se lo utilizara crónicamente también corre riesgo de acumulación de un compuesto de degradación como el tiocianato y cianuros, que sobre todo el tiocianato en realidad es relativamente tóxico si se acumulara en grandes concentraciones, cosa que no ocurre porque se lo utiliza en forma también aguda, ¿sí? Para la emergencia. Bueno, este cuadro está interesante porque nos muestra, digamos, qué tipo de antihipertensivo puede ser elegible considerando las otras patologías que pueden estar presentes en el paciente, ¿sí? Por ejemplo, para el caso de diabetes mellitus, habíamos dicho que pueden ser de utilidad los IECA o entendiéndose también en ese grupo a los ARA2, porque van a tener, digamos, un efecto preventivo de los efectos proliferativos de la angiotensina 2. También van a ser útiles los vasodilatadores, o sea, los antagonistas de calcio, ¿no es cierto? Porque mejoran la funcionalidad de las arteriolas y del endotelio. En cambio, si el paciente tiene dislipidemias, no serían muy ventajosos ni los diuréticos ni los beta bloqueantes porque la elevan a las hiperlipidemias y podrían ser preferibles aquellos bloqueantes alfa 1 que en este caso, digamos, solamente quedan en el mercado el carvedilol. Quizás también podría ser efectivo a los antagonistas cálcicos, no están contraindicados en esa situación, ¿sí? En obesidad, por ejemplo, son recomendados los diuréticos porque generalmente eso favorece la retención de líquidos, la obesidad. En cardiopatías coronarias habíamos dicho los antagonistas de calcio que van a dar vasodilatación coronaria, los IECA como preventivos de la proliferación y remodelado tanto del corazón como de los vasos, y los beta bloqueantes porque van a reducir el gasto cardíaco al reducir la frecuencia.
Si hay insuficiencia cardíaca, fundamentalmente los inhibidores de la cascada, renina-angiotensina-aldosterona, y los diuréticos podrían servir. Los diuréticos porque reducen el edema propio de la insuficiencia. En enfermedad vascular cerebral, todo aquello que mejore el flujo sanguíneo cerebral, o sea, los antagonistas de calcio, y también los que reduzcan la cascada renina-angiotensina-aldosterona. En hipertrofia prostática benigna van a ser útiles, sobre todo los antagonistas alfa, en este caso carvedilol, porque recordemos que en esa patología se utiliza prazosina, terazosina. Bueno, eventualmente si está recomendado utilizar alguno de esos fármacos, quizás ya no sea necesario utilizar además un antihipertensivo. Se podría utilizar terazosina como un fármaco común para ambas patologías. Y si el paciente tiene enfermedad bronquial, EPOC, asma, obviamente van a estar preferiblemente no utilizables los beta bloqueantes, y si en cambio se puede utilizar los diuréticos y se pueden evaluar de utilizar cualquiera de los otros como antagonistas cálcicos o inhibidores de la ECA y ARA2. Bueno, en base a todo lo que se había dicho anteriormente, acá vemos cuáles son los antihipertensivos que se prefieren utilizar cuando el paciente tiene síndrome metabólico, es decir, esa asociación de hipertensión arterial con resistencia a la insulina que genera una diabetes tipo 2, a veces incipiente, con hiperlipidemia, en algunos casos hiperuricemia y obesidad. Bueno, en ese caso se pueden preferir cualquiera de estas tres alternativas dependiendo un poco de la elección o de cuál sea más adecuado para el paciente, ¿sí? Y ECAS y ARA2 en general siempre son preferidos porque habíamos dicho que van a reducir todos los efectos a largo plazo de la angiotensina 2 referidos a eventos proliferativos, eventos de remodelado. Entonces por ello va a disminuir, que es lo que se comprobó clínicamente, digamos, que disminuye la progresión de las neuropatías a nivel de la diabetes, ¿no es cierto?, que conducen a la glicosilación de los endotelios y daños en la circulación más fina en las extremidades. También va a disminuir los riesgos de complicaciones cardíacas y renales, ¿sí? A nivel de la filtración glomerular, nefropatías, y además va a disminuir en general la incidencia de eventos coronarios y cerebrovasculares, ¿sí? Con lo cual en total también redujo la mortalidad. Estos serían parámetros que se obtuvieron en estudios clínicos, ¿sí? Por otro lado, los antagonistas cálcicos, ¿sí? Bien vasodilatadores, obviamente también van a reducir la incidencia de accidentes cerebrovasculares y de alteraciones a nivel coronario, especialmente han detenido la calcificación a nivel coronario, también detienen el deterioro renal, mejorando la filtración glomerular porque aumentan el flujo sanguíneo en la arteriola aferente, y también reducen el daño que se suele producir en la carótida, ¿no es cierto?, que se engrosa, que se calcifica, que se rigidiza como parte del proceso crónico de la hipertensión. Y finalmente la indapamida, que es un diurético tiacídico, ¿sí? Y es el que ha resultado reducir o modificar, mejor dicho, menos los parámetros metabólicos. Recordemos que los diuréticos tiacídicos, igual que también los beta bloqueantes de primera o segunda generación, pueden aumentar a largo plazo los niveles de LDL colesterol y de triglicéridos, lo cual en este síndrome estaría complicando el cuadro, ¿sí? Entonces, en el caso en que se requiera utilizar un diurético, por ejemplo, porque el paciente es obeso, porque tiene retención y edema, retención de agua y edema, en esos casos
el elegido va a ser la indapamida, que es el que da menores efectos adversos metabólicos. Bueno, cuando pensamos en las interacciones medicamentosas, en el caso de los antihipertensivos, prácticamente las más importantes son aquellas de origen farmacodinámico que reducen la efectividad del fármaco antihipertensivo, porque, como habíamos dicho, la hipertensión es una enfermedad silente que requiere un cumplimiento, una adherencia al tratamiento a largo plazo, y también requiere que el paciente sea disciplinado en cuanto a sus hábitos. Habíamos dicho reducir el consumo de sodio fundamentalmente, de alcohol, tabaco, y hacer un ejercicio físico periódico de características aeróbicas moderadas en intensidad. Bueno, todo eso es parte del estilo de vida del paciente, pero también tiene que estar preparado para evitar, en todo caso, interacciones medicamentosas que le alteren el control de su presión arterial, o en el caso en que tenga que utilizar otros medicamentos, porque obviamente durante muchos años de tratamiento va a tener que utilizar otros medicamentos, que sepa que en ese caso tiene que hacer controles más frecuentes de su presión arterial y eventualmente volver al médico para que le ajuste la dosis del antihipertensivo. Bueno, eso es lo que va a ocurrir, sobre todo si el paciente tiene que utilizar analgésicos antiinflamatorios durante varios días, ¿sí? Porque, bueno, ya vamos a ver este grupo de fármacos, pero los analgésicos antiinflamatorios producen retención de sodio a nivel renal y obviamente eso atañe la retención de agua y el aumento de la volemia, con lo cual se oponen al efecto de cualquier mecanismo de antihipertensivo, ¿sí? En el esquemita tenemos un gráfico donde se ven qué efecto producen cada uno de los más quizás clásicos antiinflamatorios en función de, en el eje de las X, el riesgo relativo, ¿sí? Expresado en escala logarítmica. El riesgo relativo sería un parámetro, digamos, de un estudio estadístico de tipo epidemiológico en el cual se ve cuántas veces más se produce el efecto, en este caso sería el aumento en la presión arterial o la retención de sodio en un paciente que toma el medicamento respecto de los grupo control que no toma ese medicamento, ¿sí? Entonces vemos barras que nos indican más o menos el rango de variación de esas mediciones y podemos ver que hay un antiinflamatorio que tiene el menor riesgo relativo, que es el primero, que es el ibuprofeno, ¿no es cierto? En realidad es el, podríamos decir, más moderado en cuanto a efectos adversos, el que más se recomienda cuando el paciente tiene que utilizar un antiinflamatorio, sea bajo prescripción médica o en algunos casos como automedicación, por lo cual el farmacéutico muchas veces debe recomendar el tipo de antiinflamatorio ante un trastorno menor o debe derivarlo al médico, al paciente para que realice un análisis más exhaustivo para dar su prescripción. Así que el ibuprofeno es el más recomendado. Después podemos ver otro muy conocido, ¿no es cierto? El diclofenac, que se da más para problemas de dolores traumatológicos, articulares, ¿sí? Pero ya vemos que allí el riesgo relativo pasó de ser 1,5 aproximadamente de ibuprofeno a 3 o un poquito más. O sea, se duplica prácticamente el riesgo respecto del ibuprofeno en el caso del diclofenac, que es un poco más agresivo. También va a tener más efectos adversos a nivel gástrico, que ya vamos a ver. Bueno, después le sigue Sulindac, que prácticamente ya no se usa, el naproxeno, que sí se usa bastante, es bastante parecido al diclofenac, o un poquito más, ¿no es cierto? Tiene todavía un poquito más de riesgo, más todavía la indometacina, que se suele utilizar, muchas veces se recomienda en pacientes ancianos, y entonces uno, digamos, no entiende por qué esa recomendación no es lo mejor, por lo menos por vía oral.
porque el riesgo hipertensivo es bastante importante, y le siguen ketoprofeno y piroxicam. Sobre todo piroxicam es el más agresivo y es un fármaco que, si bien está todavía en el mercado, prácticamente ya no se lo recomienda para nada por la tasa de efectos adversos. Así que en todos ellos, cuantos más días se tome ese analgésico antiinflamatorio, más riesgo obviamente de que se incremente la presión arterial. Bueno, algo parecido puede ocurrir con los corticoides. Los corticoides van a tener un efecto mineralocorticoide similar al de la aldosterona. O sea, similar en cuanto a su mecanismo, ¿no es cierto?, con mayor o menor incidencia, y entonces también es importante que los corticoides sean regulados. Los corticoides no deberían ser de venta libre, deben ser prescriptos por el médico y controlado el uso, sobre todo cuando se utilizan por vía oral, sistémica, ¿sí? Ya lo vamos a ver más adelante en otros temas. Y también podrían ser hipertensivos el uso crónico de estrógenos, ¿sí? De etinilestradiol, por ejemplo, en los anticonceptivos. Si bien las dosis son bajas, muchas veces contribuye la medicación anticonceptiva estrógeno-progestágeno a elevar la presión arterial en pacientes de mayor edad. Dentro, obviamente, el rango de uso de estos medicamentos es en etapas en edades menores, en donde en general no hay problemas de hipertensión, ¿no es cierto? Pero bueno, se considera que pacientes de más de 35 años podrían tener una reacción hipertensiva ante el uso de estrógenos progestágenos. Pero bueno, lo más importante entonces, AINES y corticoides para desencadenar el efecto hipertensivo. Bueno, otro tipo de interacciones medicamentosas de los antihipertensivos se pueden producir por otros fármacos que puedan generar un efecto hipotensor, es decir, van a producir la potenciación del efecto antihipertensivo de cualquiera de los fármacos que ya hemos visto. Y estos grupos podrían ser los antagonistas alfa adrenérgicos, que se usan para otro tipo de patología, por ejemplo, aquellos que se usan para la hipertrofia prostática benigna, como tamsulosina, doxazosina, terazosina. Otros fármacos que tengan una acción antagonista alfa-adrenérgica y que se usen para otras indicaciones, con otro tipo de acción farmacológica también, en sistema nervioso central, en medicación para trastornos del sistema nervioso central, trastornos psiquiátricos, vamos a encontrar varios. Por ejemplo, los antidepresivos tricíclicos como amitriptilina, imipramina, desipramina, todos ellos también tienen la acción antagonista alfa y son hipotensores. Y lo mismo pasa dentro del grupo de fármacos sedantes mayores de tipo fenotiacinas o antipsicóticos, también conocidos con ese nombre, esa acción, como aloperidol, tioridazina, clorpromacina. Son todos bloqueantes alfa-adrenérgicos. Otro mecanismo diferente lo producen las benzodiazepinas, que al ser son ansiolíticos, pero van a activar una inervación GABAérgica a nivel central, y entre ellos las vías que regulan también al sistema nervioso autónomo desde el cerebro inferior, bulbo, hipotálamo. Las regulaciones a todos esos niveles van a ejercer un control sobre el sistema nervioso autónomo y van a reducir, ¿no es cierto?, al hiperpolarizar la neurona, reduce toda la acción simpática, en este caso sobre el sistema cardiovascular. Y esos pueden ser diazepam, clonazepam, que también van a reducir la actividad parasimpática en el tejido, en el sistema gastrointestinal, ¿no es cierto? Bien, un mecanismo parecido tendría el fenobarbital, un barbitúrico, ¿sí?, que puede utilizarse como antiepiléptico. También va a hiperpolarizar por la vía GABAérgica. Y otro mecanismo diferente lo tienen los diuréticos. Obviamente ya hemos visto que los diuréticos son antihipertensivos, entonces van a sinergizar el efecto.
Y también lo van a hacer plantas medicinales que tengan actividad diurética, ¿sí? Muchas veces se toman como un hábito o como un digestivo, etcétera, y también pueden aparecer efectos sumados al medicamento antihipertensivo. ¿Cuál es el riesgo para el paciente? Digamos, va a haber más efecto antihipertensivo, no se pierde el control de la hipertensión, pero eventualmente puede tener más sintomatología de mareo, vértigo, así que hay que controlar las dosificaciones cuando se toman dos tipos de medicamentos diferentes. Bien, una interacción diferente la tienen aquellos fármacos que pueden oponerse al efecto antihipertensivo por un efecto simpático mimético, ¿sí? Dentro de eso, entonces, tenemos a los clásicos descongestivos que ya habíamos visto, por ejemplo, nasales, que muchas veces se toman en comprimidos y entonces tienen buena absorción, buena biodisponibilidad, o en otros casos en gotas con mucha menor biodisponibilidad, pero podría pasar un 5% aproximadamente al plasma, ¿sí? Entre esos descongestivos teníamos, recuerdan, fenilefrina como un agonista alfa directamente, o las aminas indirectas como la pseudoefedrina, típicamente utilizado como descongestivo nasal, ¿sí? También el uso de las dos anfetaminas que están en el mercado, como pemolina, metilfenidato, que en realidad están más indicadas para niños, o sea, es poco probable que ocurra esta interacción, pero también podría ocurrir. El uso de ergotamina, la ergotamina es un vasoconstrictor especialmente de las arteriolas cerebrales que se utiliza para, como antimigrañoso. Y tiene una actividad agonista de los receptores de serotonina que da vasoconstricción y en algunos casos se han encontrado algunas reacciones como efecto adverso hipertensivo. Y lo mismo también con el uso de venlafaxina, que es un antidepresivo nuevo, relativamente nuevo, bastante empleado, que puede liberar catecolaminas. Bien, y después tenemos un mecanismo diferente que es el riesgo de pico hipertensivo cuando se produce muchas veces la superposición de las acciones de dos grupos. Creo que cuando hablamos de los agonistas alfa 2 en las filminas anteriores, olvidé decirles que es muy importante evitar el efecto de supresión brusca del medicamento o de inicio también brusco de la toma del medicamento agonista alfa 2, o sea, metildopa o clonidina. Y eso es porque, digamos, para el inicio brusco podemos tener en dosis muy alta acción sobre los receptores alfa 2 posinápticos en músculo liso que produce vasoconstricción. Y además, después del uso crónico, cuando se lo debe abandonar, en el abandono brusco también puede ocurrir el síndrome de rebote, ¿sí? Por, digamos, upregulation de receptores o adaptación del sistema de receptores a el bloqueo que tenía desde nivel central o a la atenuación de toda la eferencia desde el alfa 2 de nivel central, y entonces también podría ocurrir una reacción, digamos, hipertensiva de rebote. Y lo mismo pasa si se utilizan beta bloqueantes, esto sí lo habíamos dicho, que tienen que suspenderse gradualmente e iniciarse también con dosis baja y después llegar a la dosis de mantenimiento por upregulation de los receptores beta. Así que bueno, es muy importante, sobre todo si se cambia de un grupo al otro. En el caso de usar, por ejemplo, metildopa solamente en el embarazo, el hecho de iniciarlo no tiene que ser brusco y el hecho de abandonarlo para volver al otro medicamento tampoco tiene que ser brusco. Bueno, y si analizamos o repasamos las propiedades farmacocinéticas, también encontramos algunas interacciones de los medicamentos antihipertensivos
Por ejemplo, que los antiácidos, recordemos que van a modificar el pH gástrico y de la primera porción del intestino delgado, donde se produce la absorción, y entonces con esa alcalinización van a reducir la solubilidad de los medicamentos que requieren el medio ácido para absorberse, y ese es el caso de los inhibidores de la ECA, ¿sí? Enalapril, lisinopril, ramipril, todos ellos es preferible tomarlos alejados de un medicamento antiácido, ¿sí? O sea, o se toma el antiácido 1 hora antes o 1 hora después del medicamento antihipertensivo inhibidor de la ECA. Otra interacción también farmacocinética es de también los inhibidores de la ECA con respecto a los niveles plasmáticos de digoxina, que los pueden aumentar, no se sabe muy bien por qué, y de litio, que probablemente esté relacionado con el efecto inhibidor de la reabsorción de sodio a través de la inhibición de la aldosterona, con lo cual si hay menos reabsorción de sodio en el organismo, eso puede llevar a proporcionalmente una mayor reabsorción de las sales de litio. El litio es un catión que funciona similar al sodio con un radio iónico un poquito menor y se distribuye en el organismo utilizando prácticamente casi todos los sistemas de movimiento de sodio, excepto la sodio-potasio TPasa, ¿sí? Con lo cual, bueno, en el riñón va a ser reabsorbido a través de los canales de sodio, y el litio es un medicamento con acción para la enfermedad bipolar, de trastornos de la personalidad o del ánimo, y que tiene un bajo margen de seguridad, ya lo vamos a ver en el sistema nervioso central, con lo cual es muy importante evitar interacciones que alteren la concentración plasmática una vez que ya se estableció la dosis. Obviamente, si el paciente necesita los 2 medicamentos, el médico ajustará las dosis, ¿sí? Bueno, y los otros efectos o interacciones farmacocinéticas atañen al losartán, que recordemos que es un ARA2, que es una prodroga que tiene que ser activado por el metabolismo hepático. Y una interacción importante es que si se toma fluconazol, es un antimicótico de tipo azólico y muy inhibidor de los sistemas de citocromos P450. Bueno, particularmente este fluconazol de la familia del itraconazol y del ketoconazol, pero con diferencias en cuanto a los citocromos que metabolizan, ¿sí? Que los metabolizan y a los cuales afectan. Entonces, de los tres, solamente el fluconazol inhibe al 12,9, el citocromo 12,9, que justamente es necesario para la activación, para la formación del metabolito activo del losartán. Entonces, en ese caso, la interacción es importante porque se va a perder actividad antihipertensiva. Y otra interacción típica que habíamos visto es cuando se toma habitualmente jugo de pomelo, ¿sí? El jugo de pomelo, a través de su compuesto naringina, que es el que le da el sabor amargo al jugo de pomelo, puede ser un inhibidor también de los citocromos. Fundamentalmente es inhibidor del citocromo 3A4, que está ubicado a nivel intestinal y a nivel hepático, ¿sí? Y es el encargado, en todo caso, del metabolismo de primer paso de varios medicamentos. Entonces, la inhibición del metabolismo del citocromo 3A4 puede afectar a las dihidropiridinas, ¿sí? Nifedipina, amlodipina, nitrendipina, que tienen parte de la metabolización por el citocromo 3A4 y entonces va a aumentar la concentración plasmática al ser inhibido por el jugo de pomelo. Y por otra parte, un mecanismo diferente que se ha encontrado en los últimos años es que el jugo de pomelo, en cambio, puede inducir a otro tipo de citocromos, que es el 1A2, y con ello está aumentando la metabolización del losartán y también reduce su concentración plasmática.